¿Cómo están, jóvenes, hermanos? Bienvenidos a otra emisión más de Fe Verdadera. Y continuando con nuestra exégesis de Segunda de Reyes capítulo 17, nos habíamos quedado en el versículo 12. Retomando un poco del contexto, estamos yendo versículo a versículo, viendo los pecados de Israel que cometieron previos a ser cautivos, porque fue la consecuencia de haberse alejado y apartado de los mandamientos de Dios. En esta segunda parte iniciaremos en el versículo 12, donde nos quedamos, para seguir haciendo un análisis de esto. Nos dice que en el versículo 12 Dios les comenta y les hace notorio su pecado. Servían a ídolos, de los cuales el Señor les dijo que no lo hicieran. Levíticos, ¿cuándo les dijo esto? Bueno, recordemos que lo dijo Dios a través de Moisés, en las cuales se escribió la ley mosaica o la ley de Moisés, pero ciertamente no era como tal de Moisés, sino que simplemente Moisés fue el medio por el cual Dios habló a su pueblo y esto se estableció. Y si recordará usted lo que pasó en el monte, fue de que el pueblo, una vez que Moisés descendió y el pueblo firmó el contrato y el pacto que Dios hizo con ellos, al exponer o al replicar lo que Dios decía a través de lo que se había escrito. Y parte de estos mandamientos fueron que no sirvieran a ídolos. ¿Dónde se los dijo? Levíticos 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os lo levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarnos a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Sabemos que hoy, ¿no? Abiertamente no se talla un ídolo o no se tiene un ídolo, pero a la luz de la definición, un ídolo es aquello que te juzga o te rige. ¿Cómo? ¿Cómo está eso, Alex? ¿No? De que es un ídolo es aquel que te juzga o te rige, ¿sí? Un ídolo establece sus principios, principios que un mismo hombre estableció, porque sabemos que un ídolo nada es. Pero cuando se levantó por primera vez estos ídolos, creyendo que esos ídolos iban a actuar a favor de algo o a favor de algunas circunstancias o a favor de un entorno, se establecieron normas de los cuales decía, el ídolo demanda esto de ti, el ídolo espera esto de ti y el ídolo quiere esto de ti. Entonces, esto hace que un ídolo te pueda juzgar o te pueda regir a ti, ¿no? Es decir, todo aquello que controla tu vida, tu forma de pensar y determina lo que es bueno y lo que es malo, esto se traduce como un ídolo. Y un ídolo puede estar apegado a lo material. Es decir, el materialismo te puede decir que está bien y que está mal. Te puede decir que si tienes, vales y que si no tienes, no vales. ¿De acuerdo? Otras cosas pueden ser ideologías, corrientes, personas u otra cosa en las cuales te digan qué hacer o qué seguir. Muchas veces hoy la gente cree que sigue una corriente de pensar, una moda o una ideología y dice, yo estoy siguiendo esta forma de pensar, ¿no? Se me hace más asertiva, se me hace más tranquila, se me hace un poco más... de una otra manera más práctica de poder llevarla a cabo, me apego mucho a lo que establece. Bueno, eso finalmente no es una ideología, sino son ídolos de los cuales perseguimos. Y esos ídolos, todos, absolutamente todos esos ídolos, están fuera de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios. Simplemente un ídolo puede ser una corriente en la cual alguien busque levantar o destacar una virtud de alguna otra persona cuando el Señor establece totalmente lo contrario. Bueno, ese tipo de pensar se le conoce como un ídolo. ¿Por qué? Porque esa ideología o ese ídolo está diciendo, ¿sabes qué? Mira, el parámetro no es tan mal. Puedes hacer esto
o no puedes hacer esto, o lo puedes hacer de esta forma y no tiene nada de malo. Entonces, ese tipo de pensar son los ídolos. Y todo esto es lo que nos va a llegar a formar cuando Dios te establece y dice, no te harás ídolos de los cuales el Señor te ha dicho, no te apegues ni lo hagas a ellos. Es la advertencia que les hizo a ellos previamente. Pero ellos, ¿qué hicieron el pueblo de Israel? Recordemos que el pueblo de Israel está siendo llevado a cautivo. Y en Segunda de Reyes 17 nos dice el por qué fue llevado a cautivo. Bueno, uno de ellos fue porque levantaron ídolos y los sirvieron y los siguieron. Entonces, hoy nosotros podemos entender esto. No sigas ídolos. No levantes ni materialices cosas que el Señor ha prohibido abiertamente y ha dicho no lo hagas. Porque en el momento que tú quieras mezclar, en el momento que tú quieras seguir, en el momento de que tú quieras ir en pos de ellos, tu vida empezará a desapegarse de las cosas de Dios. Después de estas advertencias que vimos hasta los capítulos 12, hasta el versículo 12 del capítulo 17 de Segunda de Reyes, viene una situación en la cual Dios les dice, Dios amonestó a Israel y a Judá. Recuerde que está hablando a los dos pueblos por medio de los profetas. Y ahí nos describe en el versículo 13, vuélvete de tu mal camino, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas, guarda mi ley. Dios, N veces a través de sus profetas, los mayores, los menores, y esto no significa que unos fuesen más o fuesen menos, sino que simplemente fue la participación en cuanto a lo que se escribió o ellos escribieron a través de esta parte, pero todos traían el mismo mensaje. Tanto Dios proveyó profetas para Judá y asimismo para Israel les dijo, vuelve tu mal camino, guarda mis mandamientos, guarda mis ordenanzas, guarda mi ley. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros amigos, a algún hermano, a alguien cercano, a algún líder ahí de jóvenes que lo escuchamos algún tiempo, alguien cristiano en la iglesia que te dice, bro, vuelve, bro, empieza a guardar los mandamientos de Dios, no te alejes, no pienses que este mundo te va a dar lo que tú mereces o lo que tú quieres, te va a traicionar, vuelve. Asimismo, Dios hizo N veces con el pueblo de Israel, vuelve. Y la verdad es que Dios no nos debe nada. No tiene la necesidad de estar haciendo este tipo de situaciones de, hey, llamarnos, hey, ven, hey, regresa, creyendo que nos está haciendo como que un favor de decir, pobrecito, estoy muy solo, mira, ven, ya se me fueron muchos, por favor regresa. No, Dios no nos debe nada de eso. Sin embargo, en su inmensa misericordia, Él nos advierte de mucha manera y Él nos está llamando una y otra vez. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Desechando. Pero Él que nos dice, ese no es el camino, hijo, ese no es la forma, esa no es la manera, esa no es la ideología que te va a conducir a lo que tú estás buscando. ¿Cuántos jóvenes hoy se sienten vacíos, insatisfechos, se sienten desesperados, ansiedad, depresión, y empiezan a buscar muchas cosas, amistades, compañerismo, novias, novios, tener una vida desenfrenada, creer que tener una vida de satisfacción de los deseos, de estar en los mejores lugares, en los mejores momentos, en los mejores eventos, el participar de esto me va a hacer desviar de mi realidad. Y sí, ciertamente por eso es que se vuelve un círculo vicioso, porque sí, participar de esas cosas te hacen olvidar momentáneamente la situación, pero amaneces al otro día o a las pocas horas y te ves envuelto en la misma miseria que ofrece este mundo. Y este mundo está haciendo esos vacíos para que tú sigas consumiendo esa misma corriente y pensando que estás haciendo bien, que el hecho de recrearte, el hecho de satisfacerte, el hecho de seguir ese tipo de vida pecaminosa es lo mejor, pero cuando ciertamente tu alma se está pudriendo y se está volviendo cada vez
más dolorosa, más triste, más pesada el siquiera poder vivir porque no alcanzas esos sueños, porque te estás desgastando tanto que empiezas a mermar. Bueno, ese tipo de vida es lo que el Señor dice, no la sigas, no persigas eso, no creas, tú doncella, que vas a encontrar tu vida realizada en alguien inconverso. No, es que es lo mejor y nada más le falta a Cristo. Le falta todo. Pero uno piensa y dice, no, es que si no se me va a ir el tren, no es que es mi oportunidad, no es que Él es diferente, no es que es lo otro. Dios te dice, no, porque te va a acarrear dolor. No vivas una vida alejada del, no vivas una vida alejada de los mandamientos de Dios. Vuelve a Dios. Arrepiéntete, deja el mal camino, deja de mezclar lo santo con lo impuro. No demerites la ley de Dios, no pienses que Dios es un Dios diferente al de la Biblia. Esto es algo que tristemente hoy pasa en las iglesias. Se han formado un Dios que no es Dios. Se han formado un Dios que piensan que, que no hay consecuencias por quebrantar su ley o sus mandamientos, que no hay consecuencias de cómo vivamos. Ay, al final la gracia, al final la misericordia de Dios. Dios es amor y no hay problema si participamos de este tipo de actos o hacemos este tipo de situaciones. Claro que hay consecuencias y claro que es algo serio para Dios, pero a veces pensamos que el Dios que nosotros formamos no es Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. Nosotros decimos, no tiene nada de malo. No deseches el consejo de Dios. No pienses que no es tan malo o no eres tan pecador. Dices, no tiene nada de malo. ¿Qué tiene algo de malo, no? Y es la pregunta que en algún momento ya hicimos en el estudio de estas enseñanzas, ¿no? La gente dice, ¿qué tiene algo de malo? Y se molesta. Y dice, pues, ¿qué tiene algo de malo? No estoy haciendo nada malo. Y con una altivez y con una actitud de grandeza y un aspecto así como retador, ¿no? Pues no estoy haciendo nada de malo, ¿no? ¿Qué tiene algo de malo de que vaya o algo? Pues no voy a hacer algo, no voy a participar, o no voy a bailar, o no voy a tomar nada, voy a estar ahí. ¿Qué tiene eso de malo, no? Y empiezan a cuestionar y a retar lo que el Señor nos advierte. Porque otra cosa que hemos olvidado de la advertencia de Dios es que creemos que Dios nos fastidia a través de sus mandamientos, pero la realidad es que Él nos advierte de que el seguir ese tipo de vida nos va a traer mucho dolor y muchos problemas. Constantemente Dios nos advierte de muchas maneras, de muchas formas, pero a pesar de algunas veces haber conocido a Dios y gustado de su misericordia, de su gracia, esos deseos carnales rápidamente quitan ese deseo de volver a hacer la ley de Dios y decir, ay, es que qué flojera, qué pérdida de tiempo, qué aburrido, qué vida tan tediosa. No me agrada, no me gusta. Sí, está bien, algunas palabras, voy y escucho algo bonito, algo bueno, algo que no podría estar tan mal, pero no quiero estar comprometido con la palabra de Dios. Y por eso es que buscan iglesias en las cuales no los comprometan, sino que simplemente lleguen a una silla, se sienten, escuchen hablar del amor de Dios, de cómo sana, de cómo perdona, y nunca ser confrontados con su pecado. Es decir, pues sí, ¿verdad? Dios sana, Dios es bueno, Dios ama. Y ya creen que con el asistir y escuchar ese tipo de mensajes han sido santificados, han sido transformados, han sido justificados. Pero la realidad es que no, porque Dios siempre está llevando al arrepentimiento y siempre está demandando fruto y fruto bueno. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y esto es algo que tenemos que tener presente y no ignorarlo. Y a veces pensamos que Dios está muy lejos de nosotros. Y a veces pensamos que el hecho de que esté muy lejos con nosotros, nosotros podemos comportarnos y hacer lo que nosotros queremos y que también nos hace pensar de que somos lo suficientemente buenos, ¿no? Pues no hago esto o no hago lo otro, ¿no? Como dicen, pues es que no mato, no robo,
y no deseo mal contra mi prójimo, ¿no? Y son con ese tipo de cosas en las cuales se queda y dicen, pues no veo tan mal. El hecho y el principio es que no es por las obras que hagamos, sino por la fe en Jesucristo. Versículo 14 les dice nuevamente de los pecados que, a pesar de las advertencias que recibieron, dice, no obedecieron a la voz de Dios por medio de los profetas. Uno de los pecados por las cuales fueron llevados cautivos es que no obedecieron la palabra de Dios. Dios advierte, Dios habla, Dios establece lo que es bueno, lo que es malo, su justicia, su rectitud. Y en lugar de temer a Dios, en lugar de seguir el camino de Dios, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen las personas? Quitan de eso de entre sus vidas y empiezan a seguir sus propios caminos. No se daban cuenta de que cuando se arrepentían, Dios venía a socorrerlos, Dios venía a ayudarlos, Dios les daba victorias. Dios en verdad estaba con ellos cuando ellos de corazón se arrepentían y clamaban a Dios y decían, Señor, ya, ahora sí me cayó el entendimiento, ya sé que si me aparto de ti me va mal, perdóname, vuelva a tus leyes, vuelva a tus mandamientos. Y así hay muchos cristianos. Conozco infinidad de cristianos o de personas que dicen seguir a Cristo que ya les cayó el entendimiento y dicen, no, 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 ya no me vuelvo a apartar de Dios y voy a seguir orando y voy a seguir abriendo mi Biblia, pero rápidamente se olvidan de eso y siguen sus propios caminos. Mire, mi hermano, pasa muy seguido, ¿no? Joven, no me dejarás mentir en este aspecto. Cuando hay una situación en casa que amerita nuestra ocupación, nuestra preocupación, nuestro tiempo, ¿qué hacemos? Oramos, leemos la Biblia, asistimos a la iglesia. Ay, sí, ¿no? Dios, ayúdame. Em, Socórreme y me comprometo a ti, mi vida para ti, te voy a servir, voy a guardar tus mandamientos, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque hay una situación complicada en casa, alguna situación en las cuales nos hacen apegarnos a Dios. Pero cuando las cosas van bien, no vamos a la iglesia, no leemos las escrituras, no somos constantes en la oración, no tenemos una comunión con Dios, una relación con Dios, no estudiamos, no hacemos absolutamente nada porque las cosas van tranquilas y van bien. Y es algo que en lo personal me molesta mucho ver en las personas, porque ocupan a Dios simplemente para zafarse de su mal momento, para zafarse de ese de esa circunstancia y dicen, ocupan a Dios como un comodín. Ah, me va mal, saco mi tarjeta que es Dios para que ya me empiece a ir bien y una vez que ya me empiece a ir bien, miren, así agarran la tarjeta y la avientan y así desechan a Dios. Y en verdad me molesta mucho porque uno siempre aconseja, oye, cuando las cosas van bien, escudriña las escrituras, vuelve a Dios, no te alejes, te vas a arrepentir. Y al rato que otra vez vienen las cosas malas, ahora sí, ya voy a leer, y ahora sí, ya voy a ir a la iglesia, y ahora sí, ya me voy a portar bien. Dios les ayuda, y otra vez empiezan a leer, empiezan a escudriñar, empiezan a asistir, les empieza a ir bien, y otra vez empiezan a bajar. Qué triste, en verdad, qué triste que alguien pueda vivir así, jugando solamente con Dios, sacando su baraja, sacando su comodín, que es Dios, ocupándola y una vez que ya no le sirve, la desechan. No estamos jugando con Dios y no deberíamos de estar jugando con Dios. Alguien puede decir, no, wow, es que estoy dejando de pasar mi vida, ya no la estoy disfrutando, quiero experimentar cosas nuevas, quiero volver a sentirme vivo, me estoy dejando de perder muchas cosas y entonces dejan de oír la voz de Dios y empiezan a atender la voz de este mundo.
No hacen caso al amor de Dios a través de las advertencias y de su palabra. En lugar de decir Dios es amoroso porque me está advirtiendo, me está llamando, me está recordando, ellos dicen qué fastidio, ya no te quiero escuchar, ya no quiero que alguien me diga algo de la iglesia, que estoy mal, que estoy pecando, ya déjenme en paz, déjenme vivir mi vida, ya si voy a pagar mi pecado lo pagaré, pero yo quiero vivir mi vida. ¿Cuánta soberbia hay en esas palabras de muchos jóvenes, de muchas personas que hoy en día, tristemente, la condición de su vida está mal? Y pongan usted que les vaya bien, como hemos dicho en otras ocasiones, que el pecador prospere y que en lugar de que digamos, ¿y dónde está la justicia de Dios? No que Dios toma justicia y está airado contra ellos, ¿por qué no los castiga? Recuerden, la justicia de Dios no se manifestaría en este mundo, en esta tierra, y no es instantánea, porque si no todos fuésemos consumidos. Pero Dios tomará lugar y tomará parte de su justicia por la eternidad. Endurecieron su cerviz. Esto de endurecer su cerviz habla de un orgullo, de una arrogancia, de una altivez, de vanagloria, de soberbia, que es el reflejo claro de la autonomía. Es decir, yo no necesito de que alguien me diga qué hacer y qué no hacer. Yo no necesito que alguien me diga qué está bien o qué está mal. Yo me rijo bajo mis propios principios, bajo mi propia forma de pensar, hago mi propia ley, sigo mi propia ley, trazo mi propio camino y nadie me tiene que decir nada. Y no tomaré consejo. Podrá ser absurdo, ¿no? Pero es lo mismo que pasa con algo sencillo de cuando Dios te dice, no hagas, no vayas por ahí. Ay, ¿por qué no? ¿Y por qué esto no? ¿Y por qué esto sí? Y empiezan a renegar. Bueno, cuando uno no quiere atender la voz de Dios, ¿qué está haciendo? Endureciendo la cerviz. ¿Sabe qué es la cerviz? La cerviz es esta parte, ¿no? Cuando uno se humilla ante Dios, baja, o ante su Señor, baja su cerviz y dice, sí, Señor, iré a donde no quiero ir, caminaré por donde no quiero andar, guardaré lo que no quiero guardar. Pero cuando uno endurece su cerviz, dice, ¿por qué voy a seguir lo que tú me dices? ¿Quién eres tú? No estás aquí, no te veo. Y ese gran pecado, Dios lo condena. Como la cerviz de sus padres, nos dice el versículo 14. Es decir, que imitaron lo mismo que sus padres hicieron, en lugar de aprender cómo Dios consumió la vida de sus padres, cómo Dios castigó la vida de sus padres, ¿no? Y cómo Dios les permitió aprender del pasado y de la historia, ellos no hicieron caso. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y fueron duros de cerviz? Cuando no obedecieron a Dios, Dios los consumió. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? A pesar de haber visto eso a través de las historias, lo vieron como precisamente eso, historias, fábulas, algo que posiblemente pasó, posiblemente no, y la desecharon. Y es lo que hoy pasa con la Biblia. ¿Sabe qué pasa con la Biblia tristemente? Muchos dicen, ¿y quién me garantiza que sí pasó? ¿Y quién me dice que sí se llevó a cabo? ¿Y quién me dice que sí se abrió el mar rojo? ¿Y quién me dice que sí los libró de Babilonia? Bueno, la misma historia respalda todo el Antiguo Testamento. Pero ¿sabe qué? Esa incredulidad es una ceguera para continuar haciendo, para continuar haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque no lo quieren ver, decir, "Ah, a mí no me va a pasar, a ellos sí, ¿no? Por tontos, por poco inteligente, porque eran otras épocas, yo voy a hacer lo que sí está bien. Y ellos, pues allá ellos, ¿no? Y no aprendemos, y así pasa con hoy en día. Hay muchos jóvenes que dicen, tú porque ya son otras épocas, en tu tiempo no había esto, no había lo otro, es tu problema, el mío es diferente, yo estoy trazando mi camino y el mío sí me va a funcionar, y esto, lo otro duro de servicio, no aprendieron. También otro de los pecados es que no creyeron en Jehová. Dice, a pesar de haber escuchado, de haber oído, de haber visto el poder de Dios, la manifestación de Dios, cómo los libró, cómo los guardó, no creyeron en Él, no se apoyaron en Él, no confiaron en Él e hicieron todo lo contrario a lo que Dios había establecido. ¿Cuántos de los que se dicen ser cristianos están en esa posición?
Dicen amar a Dios y dicen creerle, pero no le creen en cosas tan insignificantes que derrumban toda su creencia hacia Dios y lo hacen de una manera superficial. Que esto no te pasa a ti, joven, que no le pase esto a usted, hermano, hermana, que deje de creer en Dios, de su poder, de su obra tan majestuosa, de su Hijo Jesús, de sus mandamientos, de su ley, de todo lo que Él nos ha dado. Porque estas nuevas generaciones cada día más crecen agnósticos o ateos. No hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios, y esto agravará cada día más la situación de cada país y de cada nación. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en día? Que no hay conocimiento de Dios, ni uno. La gente incrédula y en las mismas iglesias no está creyendo en Dios. Tristemente no está creyendo. Un pastor, un teólogo decía, le hacían una pregunta. Oiga, ¿qué cree usted que necesite este mundo? Y él decía, conocer a Dios. Y le hacían otra pregunta. Bueno, ¿qué cree usted que necesite las iglesias cristianas hoy en día? Y él decía, conocer a Dios. Qué importante es conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, nosotros menguamos de una manera impresionante. Cuando empezamos a conocer al Dios de la Biblia, aquel Dios justo, recto, celoso, amoroso, misericordioso, lleno de ira también, empezamos a cambiar nuestra perspectiva de él y decimos, yo no estoy jugando a la religión, yo no estoy jugando al creador y al creado, yo no estoy jugando al Señor y al siervo, yo estoy creyendo en el Señor y que yo soy el siervo, en el Dios santo y yo soy el pecador, en que no merezco nada y todo es dado por gracia. Y eso, en lugar de tener un concepto erróneo de Dios o un concepto diferente, nos hace crecer en temor, reverencia hacia Dios. Es importante creer a Dios, creer en Dios y creerle a Dios. Versículo 15. No obedecieron los estatutos de Dios y además los desecharon. Es decir, que simplemente no tan solo se complementaron en el hecho de decir, no los voy a obedecer, sino que los desecharon. Es como alguien ilustraba de esta manera, ¿no? A veces hoy en día tenemos una Biblia, decimos, esta parte no me gusta, ¿no? Vamos por las tijeras, lo arrancamos, lo desechamos y, esto sí me gusta, ¿no? Dios es amor, ¿no? O Dios perdona. Esto sí me gusta. Pero desechamos el que es santo, santifíquese cada día más. Desechamos aquel que dice que el que se persevera hasta el final será salvo. Desechamos aquello que nos compromete con Dios. Y eso es, mire, agarramos una tijera, hasta agarramos una regla, ¿no? Para que se corte bien y lo desechamos. Bueno, esto es lo que hizo el pueblo de Israel. No tan solo no obedeció, sino que desechó. Dijo, esto no me sirve, fuera. Y vea en dónde están hoy en día ellos. Desecharon las estatuas y el pacto de Dios que había hecho con ellos y los testimonios. Siguieron la vanidad, es decir, se hicieron vanos a este mundo. Amaron este mundo y estuvieron en este mundo. Fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos. Es decir, confiaron en otros. Puede ser simplemente el consultar algún punto de vista del esoterismo o confiar más en un psicólogo que en el poder de la palabra de Dios. Puede decir, es que mira, Dios no. Conocimos un caso de alguien que estuvo por 3 años escuchando fielmente la palabra de Dios, expositivamente la palabra de Dios. Y cuando entró en un problema delicado, una prueba difícil, le hablábamos acerca de la suficiencia de las Escrituras y la suficiencia de Cristo, que solamente Cristo iba a poder quitar
esas inquietudes, esas ansiedades que tenía en su corazón por la circunstancia que estaba diciendo. Y la persona contestó y dijo, no, no, es que eso, sí, sí, ya sé que existe, sí, sí, que Dios y que lo busque y que me rinda, pero no, no quiero eso. Quiero un psicólogo, quiero alguien que me escuche, quiero alguien que me entienda, quiero alguien que me saque en esta condición. Y nosotros volvimos, bueno, la palabra de Dios trae por sí misma la, la verdad, trae por sí mismo la paz, la confianza en el Señor y el hecho que Él solamente nos puede transformar. Y simplemente decía, no quiero otro tipo de solución, quiero otro tipo de respuesta, algo que ya traiga una paz inmediata a mi vida. Y no creen en la suficiencia de las escrituras y el conocimiento de Dios. Nosotros como matrimonio, Viri y yo, hemos pasado diferentes situaciones. ¿Y sabe qué nos ha mantenido fieles? ¿Y sabe qué es lo que nos apega a Dios? El conocimiento a Él. Saber que su voluntad es perfecta, saber que Él es un Dios soberano, saber que Él no nos debe nada, saber que es por su gracia y misericordia somos salvos y que Él, si por Él le placiese, nos hubiera implantado justicia. La justicia, ¿sabe qué es? Mandarnos al infierno por la eternidad porque simplemente éramos pecadores, pero en cambio Él en su misericordia nos tomó y nos trasladó de esas tinieblas a esa luz admirable por su gracia. Y eso nos ha pegado a entender y conocer que no necesitamos nada más que a Él. Pero mucha gente, como leímos, siguen creyendo que este mundo les va a dar la, eh, la paz, el amor, la tranquilidad, el hecho de que puedan estar en un equilibrio emocionalmente, el hecho de que puedan tener una vida plena, tranquila, llena de lujos, llena de comodidades, y piensan que este mundo es la solución a su problema. Pero como ya hemos entendido, no es así. Y conocemos muchos casos de muchas personas que gustaron de escuchar la palabra de Dios, pero que la desecharon fácilmente para seguir sus deseos. Este pecado de confiar en otras cosas es ser pragmáticos. ¿Qué es ser pragmático? Lo que me funciona, lo que sirve, lo que da solución. Y pensamos que como que le dio solución a uno o aparentemente le dio la oportunidad a otras personas de crecer, de cambiar, de enderezarse. Bueno, eso es ser pragmático, seguir ese tipo de corrientes. Si sabe cuál es el problema hoy en día de las redes sociales, ¿no? Ya lo hemos abordado, pero ¿sabe cuál es el problema de las redes sociales? Que vemos una imagen, que vemos un reel de 30 segundos, de 20 segundos, y pensamos que así tiene que ser toda la vida, y pensamos que así se tienen que hacer las cosas. En una foto podemos ver una sonrisa, podemos ver una pareja amándose, en un reel podemos ver un tipo de estatus, de vida, ¿no? Pero solamente analice, mis hermanos jóvenes, con lo que en verdad pasa, ¿no? Y le voy a poner este ejemplo, ¿no? Eh, Cuando se va a un lugar famoso, reconocido, de moda, agradable, uno se toma una foto, ¿no? Y se toma una foto, una selfie, o una foto con los acompañantes, y todos sonriendo, y todos carcajeándose, y todos pasándola bien, ¿no? Y en la foto o en el momento se muestra eso. Y alguien más puede decir, oh, qué bien la está pasando, ¿no? Qué padre, ¿no? Pero la foto es un momento, es un instante. Pero la persona, y lo digo porque conocemos y conozco a personas que están en esas condiciones, una vez que se toman la foto y la suben, la persona sigue igual de vacía, sigue en dolor, sigue en tristeza, preocupada por cómo va a pagar la cuenta, o igual y no, tiene las posibilidades, pero sigue con mil problemas. Y la foto que se refleja dice, ah, qué bien le va, qué bien la está pasando, ¿no? Y eso a alguien más que la mira puede empezar a codiciar ese tipo de vida. Ah, yo quiero y deseo y me gustaría. Pero ¿saben qué? La persona está sumamente vacía. Un comediante
puede mostrar la mejor cara, pero por dentro es la persona más insatisfecha, con mayor necesidad en su corazón, que no, nunca lo imaginaríamos. Decir, pues tiene todo, no tiene fama, tiene talento para lo que hace reír a otras personas, esa persona se ríe de sí misma y se ve que la pasa bien y que tiene las cosas cómodas, pero por dentro están vacías. Y es lo que hace este mundo, tratar de darnos una cara de las cosas y querer anhelar esas cosas y perseguir esas cosas, cuando la realidad es que es otra. Hay personas tan tristes y tan necesitadas verdaderamente de Dios. Versículo 15 mismo, en la última parte, dice: les mandó que no hicieran a la manera de ellos. Segunda de Crónicas 28, 22 al 23 nos dice, o nos recuerda, cómo le funcionara adorar a otros dioses, ¿no? Acaz pensó que sacrificar a esos falsos dioses les iba a ayudar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Acaz vio cómo otras naciones les iba bien el adorar otros dioses, el perseguir otras formas, pragmatismo, otras maneras, ¿no? Y hoy en día pasa mucho en las iglesias, ¿no? Como ven que aquella iglesia está haciendo esto, el ponerlo así medio tétrico, medio luces, dándole más empuje a ciertas modas, a ciertas tendencias, adoptan ese tipo de formas, y fue lo que hizo acá. Vio que le funcionaban sus dioses a otras naciones, que les prosperaba. Entonces Acaz, ¿qué hizo? Pues adoptó esa forma de llevar a cabo, y que lo terminó corrompiendo y alejando al pueblo de Dios. Ahora, la iglesia tiene una gran responsabilidad para con sus congregantes y para cada uno de los creyentes que asisten a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen que compartir la palabra de Dios fielmente. Ellos tienen que compartir lo que el Señor en verdad quiere hablar a su pueblo a través de su palabra, pero ocupan métodos carnales para atraer y mantenerlos a ellos. Y una vez Paul Washer decía, si vas a retener a alguien con métodos carnales, si has atraído a alguien con métodos carnales, vas a tener que retenerlos con métodos carnales. ¿Por qué? Porque si no, se van a desesperar y se van a ir. Entonces, una iglesia tiene este gran compromiso de no apartar la palabra de Dios, de no probarle, de no mezclarle con las cosas de este mundo y las tendencias de este mundo, porque tristemente hoy en día está creciendo mucho esto de que no hay problema con que te mezcles, no hay problema en que por ahí te diluyas y te envuelvas en las cosas de este mundo, que participes, que hagas, que digas, que tomes, que estés haciendo lo que ellos estén haciendo. La verdad es que nosotros debemos entender que en el momento que hacemos eso, nos estamos haciendo como ellos. Tristemente nos estamos haciendo como ellos. Cuando la palabra dice en Jeremías que conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No te adaptes a este mundo y no adoptes a este mundo. Sé diferente a este mundo. Porque entonces, ¿cómo se podrá mezclar la luz con las tinieblas? Más bien la luz tristemente desciende a las tinieblas y se mezclan las tinieblas y ya no es luz, es tinieblas. La luz tiene que prevalecer en medio de las tinieblas, y por eso tenemos que ser diferentes. No tenemos que ser como este mundo. Versículo 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová, es decir, desecharon los mandamientos de Dios. Y esta es una afrenta directa en contra de Dios, y por eso habrá muchas consecuencias. Como les comentaba la clase pasada, el hecho de desechar los mandamientos de Dios no es solamente decir, esto no me gusta y no lo voy a hacer. Recuerde, está retando a Dios. Le está diciendo, hey, tus mandamientos no me importan. Tus mandamientos no me interesan. Y mira qué voy a hacer con tus mandamientos. Los desechamos en su misma presencia.
¿no? Vulgarmente lo vamos a decir, ¿no? Lo hacemos en su cara. ¿Por qué? Porque es como si agarrara, ¿no? Hoy en día, eh, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En su trabajo, ¿de acuerdo? Su jefe dice, oye, necesito que me hagas este reporte, ¿no? O necesito que sigas esas instrucciones para que entregues este proyecto. Y entonces agarramos el documento que nos dio el jefe, decimos, ¿sabe qué? Su proyecto no me importa, ¿no? Agarramos el proyecto y lo partimos enfrente de él. ¿Cómo cree que se sentiría su jefe al ver eso que hace enfrente de su presencia, de su cara? Obviamente nos tendríamos consecuencias, no sé qué tipo de consecuencias, ¿no? Igual una acta administrativa o igual es incluso llegar a un tipo de despido, ¿no? Pero es lo mismo que hacemos con Dios cuando desechamos o cuando dejamos sus mandamientos. En su presencia le estamos diciendo, mira que hago tus mandamientos y los tiramos. Bueno, cuídese, no está jugando con un ser humano, está jugando y más bien se la está jugando con el Señor del universo y él no pasará por de alto esa afrenta. Se hicieron imágenes fundidas de becerros. Esta rebelión de Israel a la salida de Egipto, se hicieron imágenes de acera, ya veíamos que son las aceras. Adoraron a todos los ejércitos de los cielos, que tiene que ver con el culto ancestral, y sirvieron a Baal. ¿Quién era Baal? Bueno, Baal era señor o esposo de Acera y era el dios de la tormenta. Acuérdense que Acera era la madre de todos los dioses, ¿no? Entonces, Baal era el dios de la tormenta, fundamentalmente para la lluvia, y era quien era la dadora de la vida y la fertilidad en la tierra. Recuerde que en ese momento todo se basaba en las cosechas y todo se basaba en el ganado. Entonces la lluvia era algo esencial para poder seguir teniendo la provisión. Y la escasez de lluvia o la falta de lluvia traía como si consecuencias de no tener el fruto para seguir viviendo y para seguir comerciando. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? Adorar a Baal, creyendo que en esa adoración iba a seguir habiendo lluvia, ¿no? En ese momento ni siquiera entendían las estaciones del año que el mismo Dios estableció y en ese momento también ellos se cegaban y decir, si ofrezco tal sacrificio o si hago tal cosa a Baal, va a venir lluvia y pensaban que así tenían su provisión. Bueno, con esa misma cosa tan irracional que ellos creían, asimismo hoy en día se lleva a cabo muchas cosas. Piensan que seguir un estilo de vida diferente al de Dios van a tener mejores resultados que estar en Dios. Piensan que una vida alejada de Dios y sin guardar sus mandamientos es mucho mejor que seguir el camino de Dios. Y esto es totalmente algo engañoso y algo maléfico. Y volvemos a este punto, ¿no? En ese tiempo era Baal para buscar un favor, para tener y conseguir algo. Hoy en día, ¿qué se sigue para conseguir algo fuera de la voluntad de Dios? Versículo 17. Hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego. Véalo de esta manera, sacrificar a un hijo suena tan absurdo como el hecho de tomar a tu hijo, a tu propio hijo, y sacrificarlo para tener un favor personal. ¿Cómo eso usted lo traduciría hoy en día? ¿Qué tipo de pecado encontraría como hoy lo podemos manifestar? Véalo, le comento, véalo de esa manera, es como si falta que llueva, ¿no? O falta que los frutos o la tierra sea muy fértil. Voy a tomar a mi hijo, lo voy a sacrificar y para conseguir que llueva o que la tierra sea fértil. Suena muy ilógico, ¿verdad? Bueno, hoy en día, ¿cómo lo podemos traducir esto? Bueno, ¿cuántos están sacrificando a sus hijos indirectamente al abandonarlos, dejarlos
para satisfacer o tener un bien personal. No me dejará mentir, muchos padres, hombres, mujeres, por igual, prefieren dejar a su hijo al cuidado de los abuelos, al cuidado de un pariente, al cuidado de alguien. ¿Para qué? Para que yo me vaya a recrear un rato, para que me vaya a distraer un rato. Y dejan a su hijo en manos de alguien más para que yo vaya a seguir o continuando con mi vida, ¿no? Conocemos muchos padres de familia que dejan el cuidado todo el día, todo, ¿eh? No solamente en horas de trabajo, todo el día en cuidado de un familiar. Y ya regresan en la noche simplemente a dormir, ni siquiera a atender, ver cómo está, cómo la pasó, si hizo su tarea, si se bañó, si comió. Y el fin de semana vuelven a dejar todo el día, llegan a casa, se cambian, se bañan y se van toda la noche. No importándole cómo está su hijo, le falta algo, si emocionalmente está bien o emocionalmente está mal. Y entonces eso se traduce hoy en día con dejar a sus hijos o sacrificar a sus hijos para satisfacer sus deseos. ¿Cuántas madres, cuántos padres de familia en verdad no conocemos hoy en día que hacen eso? Ahora, ese es un gran problema porque el niño crece sin una figura paterna o materna. La verdad es que es como si no existiera o si no actuara o si no pasara. Pero ¿qué dice el padre o la madre? Ah, es que estoy muy cansado, es que no hay tiempo para mí, es que necesito mi espacio, necesito mi recreación. El niño me consume o la niña me consume mucho tiempo. Ahí te lo encargo, mamá, ahí te lo encargo, suegros, ahí te lo encargo, familiares. Y después, mis hermanos, tristemente también hemos conocido casos donde por ese tipo de situaciones empieza el abuso infantil. Simplemente porque papá o mamá quieren pasársela bien, quieren su recreación, quieren su momento libre, quieren darse. Pero todo esto es arrastre de consecuencias. Entonces, ¿para qué tuviste un hijo? Entonces, ¿para qué lo planificaste así? ¿Para qué entraste en algo que el Señor te decía, no te involucres, no te mezcles, no tengas una vida sexual antes del matrimonio? Desecharon ese mandamiento, tienen al hijo y el hijo en lugar de tener cuidado de su mismo ser, de su propio hijo, empiezan a ocupar el tiempo para ellos mismos. Ahí está el niño haciendo lo que quiera, mientras mamá o papá están enfocados en los videojuegos, viendo alguna serie o enfocado en su misma recreación y el niño ahí perdiéndose. Eso es hoy en día lo que se puede traducir como pasar a sus hijos e hijas por fuego. Practicaron la adivinación y agüeros. Consultar espíritus malvados, brujería, adivinación del futuro, magia, esto es algo que Dios abomina y como tal trae destrucción para los que practican esto. Esto lo podemos leer en Isaías 8, 19 22. Mis hermanos, hay consecuencias por este tipo de actuar. Y alguien podría decir, pues es que ¿quién hace hoy en día, no? Antes, con mucha frecuencia en los 90s, en los 2000s, incluso en muchos de los comerciales, que tenías que marcarle a la psíquica o aquel que leía las cartas o traía adivinación, porque la gente está muy preocupada en el futuro. Y en el futuro no es porque ellos conozcan el futuro, sino porque quieren que escuchar cosas bonitas, cosas buenas, cosas que traigan como que una paz o un control en el corazón, de decir, ah, a mí me gustaría esto, ah, a mí me gustaría que pasara lo otro. Entonces buscan de una manera u otra esa forma de querer alcanzar las cosas por escuchándolo de alguien más. Y se enfocan tanto o creen tanto en eso que se aferran a eso. No, es que el adivino me dijo esto, que me iba a pasar esto y que en el negocio que iba a hacer me iba a ir muy bien. ¿Y sabe qué es lo triste? Que eso hoy en día se ve en las iglesias? Profetas que hablan lo bueno. Te va a ir bien, no va a pasar nada malo, tú síguele como vas, no cambies, al contrario, no auméntale con lo que estás haciendo, vas muy bien, échale ganas, bien por ti, alabado seas tú, ¿no? Y esto es lo que hoy en día tristemente en las iglesias
se quiere escuchar por parte de los congregantes. Pero en una iglesia no se tiene que enseñar eso. En una iglesia se tiene que hacer como hacían los profetas en estos tiempos. Advertir cuando se iba por el mal camino. Y advertir para que no, por si tuvieran pensado hacerlo, no seguir por ese camino. Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y provocaron su ira. ¿Quién desafía a la autoridad directamente, como lo veíamos? Nadie, pero ellos lo hicieron. Joven, hermano, hermana, que eso no le pase a usted. No se entregue a la maldad, no se entregue a las cosas. Ahora, recuerde, siempre pensamos en los pecados más graves, ¿no? Matar, robar y cosas semejantes, pero nunca nos enfocamos nosotros en lo que Dios quiere tratar con nuestro corazón. El hablar mal de una persona, en el chisme, en lo que hay en nuestro corazón, cuánto ira, recelo hay en nuestro corazón, orgullo, el que ver que una persona no es como yo, el hecho de que simplemente en el pensar, en maquilar nuestro corazón, el codiciar a un hombre, a una mujer, el atesorar en nuestro corazón tanto rencor, tanto resentimiento, la falta de perdón. Hermanos, tenemos que ser confrontados con ese tipo de pecados. Jóvenes, ¿qué quisieran ustedes alcanzar, no? Ser populares, ser vistos, tener buena apariencia, tener buen físico, verse bien, no verse igual que los demás, sino verse diferentes, que fueran reconocidos. Todo eso yace en el corazón. Y si yace en el corazón, entonces algo está mal y algo Dios tiene que transformar. Y ese tipo de pecados son los que Dios quiere confrontarlos hoy en día con usted y conmigo y con cada uno de los que escuchamos este mensaje, porque es palabra de Dios para todos. ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay envidia, hay recelos, hay resentimiento. Tratemos con eso. Versículo 18. Viene nuevamente una advertencia. Por todo esto, Jehová se airó en gran manera contra Israel. Jehová los quitó delante de su rostro, y no quedó Israel, solo la tribu de Judá. Dios está haciendo su juicio. Y si nos dejó esto escrito es porque no va a pasarlo por alto. Aquí no se dice que Dios dijo, pobrecitos de mis hijos, mi gracia y misericordia los va a alcanzar y no va a haber consecuencias por todo lo que hicieron, tuvieron sus dioses, levantaron altares, comieron pan de muerto, partieron la rosca de reyes, hicieron tal idolatría, fueron a tal fiesta, no pasa nada. Total, ¿no? Yo soy Dios bueno, ¿no? Y bienvenidos, hijitos, y los apapacho. No. Dios les dijo que se llenó de ira en gran manera y los quitó delante de su rostro. Los desapareció en pocas palabras. Israel fue el reflejo de la ira de Dios. Israel fue evidencia de las consecuencias de las acciones de la rebelión contra Dios. Y eso es algo que tienes que tener muy presente, joven. No pienses que la Biblia solamente se escribió como una historia de cuentos o como una buena anécdota o como un buen libro en el cual refleja algo fantasioso. Esto sucedió. Y ese es el Dios de la Biblia y ese es el Dios al que tú deberías estar temiendo. Dios toma consecuencias por el pecado. ¿Cuántas veces no hemos recibido la advertencia y la exhortación, el ánimo para volver a Dios? Pero cuántas mismas veces lo hemos desechado y no nos ha importado. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, ve a la iglesia, sigue a Dios, lee su palabra, escudriña, deja el mal camino, deja de tomar esas acciones, deja de tener esas amistades, deja de participar en esos eventos, deja de hacer tal cosa y nosotros simplemente, es que la iglesia, es que las personas, es los que van son hipócritas, ¿para qué voy a ir si no creo en tal cosa? Hey, cuidado, porque Dios es Dios que tiene ira. Y tristemente hay mucha diserción hoy en día en las iglesias. Se apartan de Dios, se olvidan de Él. Judá, vea lo que pasó, porque también menciona a la nación de Judá, al pueblo del sur. Judá se creía diferente a Israel. Pensaba, no estoy tan mal, ¿no? No soy como Israel.
Qué bueno que les pasó a ellos esto y que aprendan. Pero esta soberbia de Judá y no atender la misma advertencia que le hizo Israel a Judá, los llevó por el mismo camino. Años después, sí, pero no aprendieron. Y tú puedes estar pasando hoy en lo mismo. Tú y el mismo puedes estar pensando como Judá y decir, no voy tan mal, no soy tan malo, hago cosas buenas, voy a la iglesia, sirvo, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué verdaderamente yace ahí? Y no deseches el mal camino, no apartes de ir en pos de Dios, en contrario, arrepiéntete. Oye, evalúa y di, bueno, ¿como quién soy? Como Israel, que estoy totalmente involucrado en el pecado y en la maldad. Y aún así, si estás en esa condición, Dios te dice arrepiéntete. O estás como Judá, jugándole entre lo frío y lo caliente, y por cuanto eres tibio, dice su palabra, que te desechará de su boca o de su presencia. Entonces no le juegues y no seas como estas dos naciones. En lugar de ello, hoy di, Dios, tienes razón. Creo que no estoy tomando en cuenta y no estoy asumiendo y no estoy entendiendo quién eres tú, ni la consecuencia que puedo traer a mi vida por simplemente apartarme de ti. Haz hoy en mi vida algo, ayúdame, transfórmame y hoy me arrepiento. Versículo 19. A pesar de esto, Judá no guardó los mandamientos de Jehová. Judá anduvo en los estatutos de Israel. ¿Qué pasó? Judá le dijo Dios, no. Judá le dijo, no sigas, ve y aprende, mira, te lo di a ti para que pudieras ser un reflejo de lo que no tienes que hacer. Por eso le pasó esto a Israel, Judá, arrepiéntete. ¿Y Judá qué hizo? No se arrepintió. Joven, arrepiéntete. No seas haciendo lo mismo que Judá hizo en su soberbia de desechar el mensaje y la advertencia de Dios. Hoy procede el arrepentimiento y vuelve a Dios. No sea que vuelvas y seas tomado cautivo y en la esclavitud del pecado para siempre. Versículo 20. Dios desechó a toda la descendencia de Israel. Dios los entregó en aflicción. Dios entregó a Israel en manos de los saqueadores. Y esto lo hizo hasta echarlos de su presencia. Adán y Eva fueron echados fuera de la presencia de Dios. Y en ese momento vino todo el declive de toda la condición humana, causa de no estar en la presencia de Dios. Vinieron los dolores, vinieron los problemas, vinieron las tristezas, vino todo la maldad del corazón del hombre manifestada. Estar fuera de la presencia de Dios es lo peor que nos puede pasar, y esto es solo por seguir una vida pecaminosa, por seguir lo que nosotros querramos, por decir, no está mal como vio Eva el fruto, pinta bien, se ve apetecible, se ve algo que llama mi atención. No creo que pase nada si yo empiezo a forjar mi propio camino, si no me someto a la ley de Dios. No creo que pase nada, al contrario, creo que voy a tener bastante cosas buenas. Y precisamente esa forma de pensar fue lo que ocasionó toda la perdición del mundo. Entonces aprendamos de Eva y Adán que el seguir nuestro propio camino, el trazar nuestra propia manera y el no apegarnos a la ley de Dios, porque fue lo que hicieron Adán y Eva. No se apegaron a la ley de Dios y ellos trazaron su propia ley. Fue la consecuencia tan grave que hoy vimos. Entonces, el estar fuera de la presencia de Dios es lo peor que nos puede pasar. Y el mundo sin Dios es un campo minado lleno de incongruencias, irracionalidades, cosas absurdas, y es lo que vivimos hoy en día. Hoy cada vez se acepta más lo absurdo, más lo irracional. Y hoy mismo se adapta a eso y se dice, está bien, no tiene nada de malo, pinta bien, es algo bueno, ¿no? Pero esto, mis hermanos, simplemente es la consecuencia de vivir una vida fuera de la presencia de Dios. Muchos se cuestionan y dicen, ¿por qué la pobreza? ¿Por qué Dios deja que se mueren? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro?
¿Y saben por qué es? Porque desde el momento que el hombre decidió estar fuera de la presencia de Dios, los dejó a intemperie, los dejó a su propia condición, los dejó bajo su forma de ser. Y miren lo que nos hemos construido como nación. Pero Dios quiere rescatarnos de esa vida. Versículo 21. Esto porque Israel se apartó de la casa de David. Es impresionante. Yo sé que puede sonar un poco repetitivo. Sí, ya entendí que no hizo Israel lo bueno ante los ojos de Dios, se apartó, no guardó sus mandamientos. Ya se ha dicho muchas veces, pero es lo que tenemos que nosotros recordarnos cada día más. Y no lo deseches, no te aburras de esta advertencia, porque si Dios lo hace una y otra vez, es porque en verdad necesitamos atesorarlo en el corazón y que se nos recuerde. No vuelvas a las cosas de este mundo. No hagas ídolos en tus corazones. No sigas el mal camino. Pero se nos olvida que a veces lo que vivimos es consecuencia de nuestros actos, carácter, formas de pensar y hechos. ¿A quién seguimos y a quién le creemos? ¿Con quién hacemos alianza? Porque dice que esto porque hicieron rey a Jeroboam. En el momento que hicieron rey a Jeroboam, joven, todo fue de mal en peor para Israel. Jeroboam apartó a Israel de ir en pos de Dios. Esto lo seguimos leyendo en el versículo 21. Y Jeroboam los llevó a cometer gran pecado. No solamente se trató de que Jeroboam se apartara, ¿no? Hiciese su nación. Y lo conveniente fuera que, ok, se apartó para empezar a ir y a guardar la palabra de Dios, ¿no? Que eso nunca fue su intención, sino que empezó a adoptar las corrientes de otros mundos, pragmatismo, empezó a decir esto sí, esto no tanto, esto sí. ¿Y qué cree? Que al final del día, Jeroboam apartó el corazón de Israel de Dios y se enfrascó en pecados tras pecados que ningún rey fue capaz de hacer lo bueno delante de él. Todos llenados de avaricia, todos llenos de vanagloria a sí mismos, buscando su propio bien, se perdieron e hicieron perder al pueblo por falta de conocimiento. El pueblo dijo, pues el rey está permitiendo, el rey está diciendo que no tiene nada de malo, que puedo participar, que puedo hacer. Pues entonces yo lo hago. Y esa misma corriente llevó a Israel a sumergirse. Simplemente Dios prohibía este tipo de relaciones o Dios prohibía toda la inmoralidad sexual. Vieron que otros pueblos sí, los empezaron a adaptar y dijeron, pues aquí le dan pan que llore, ¿no? Pues véngase, ¿no? Si están diciendo que está bien, que no haya problema que tenga una vida desenfrenada sexual, pues venga, lo hago, ¿no? Y es lo que hoy podría hacer, ¿no? Si alguien en la iglesia, algún conocido, algún profeta, algún maestro, algún pastor dice, mira joven, solamente cuídate, no tengas un desliz, protégete, pero pues vive tu vida sexual, no solamente no te olvides de Dios y sigue viviendo a la iglesia. Pues el joven va a decir, pues venga, ¿no? Voy, hago lo que quiera, tengo relaciones sexuales con quien quiera, sigo viniendo a la iglesia, y cuando me acuerda y cuando quiere, ya, ¿no? No pasó nada. No, no debemos seguir esa corriente y tristemente eso va a aumentar. Versículo 22. Israel continuó con todos los pecados de Jeroboam. Cometieron grandes pecados y no se apartaron de esos pecados. Es decir, los practicaban, los cometían y en lugar de arrepentirse y decir, Dios, perdóname, fallé, no lo vuelvo a hacer, dame la fortaleza, quiero guardar tus mandamientos, quiero ser un hijo que refleje tu gloria, que dé gloria a tu nombre. En lugar de hacer eso, lo practicaron, no se arrepintieron y lo siguieron practicando. Muchos prefieren seguir el aquí y el ahora, el momento, no importándoles o importándole poco las consecuencias. Esta forma de pensar hoy en día se ha introducido con mayor fuerza, el aquí y el ahora. Disfrútalo, gózalo, es tu momento, no hay otra oportunidad, hay una sola vida, la vida es corta. Hazlo, no te detengas, experimenta,
prueba, haz lo que tú quieras. Y esto es lo que el mundo está arrastrando con esto. Y poco a poco está envolviendo la vida el pensar de cada una de las personas y que tristemente se va a empezar a desvirtuar con mayor fuerza. Supongamos que alguien simplemente le da la gana o hace algo que a alguien más le moleste. Bueno, ¿sabe qué va a ocasionar eso? Véalo de esta manera, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer lo que a mí yo quiera, ¿no? Y sé que a mi vecino le molesta. Pues yo quiero poner música o poner lo que quiera, ¿no? A alto volumen, altas horas de la noche. Y mi vecino se molesta. Bueno, pues no me importa lo que diga mi vecino. Pero no sabemos cómo reaccionar mi vecino. Eso puede traer una consecuencia mayor de que en una de esas arranques de desesperación, de ira, de enojo de mi vecino pueda tomar otro tipo de acciones y lo hemos visto. ¿Cuántas personas no tienen problemas con su vecino por su forma de ser, por su forma de actuar o cómo se comportan? Y eso crea una rivalidad y en el corazón empiezan a hacer todo este tipo de enojos, de frustraciones, de querer vengarse de uno del otro. Y por simplemente seguir tu instinto de aquí, el ahora, el momento, y solamente se tiene una vida, puede empezar una rivalidad tan grande que empieza a manchar lo que debería de ser una relación y un amor al prójimo. En lugar de amarse uno con otro, respetarse unos con otros, empieza a crear una rivalidad, un corazón lleno de ira y todo este tipo de situaciones que puede llegar incluso hasta un asesinato o un tipo de acciones diferentes. Hay infinidad de historias de este tipo donde los vecinos se empiezan a molestar, se empiezan a involucrar en las cosas materiales, se lastiman, se agreden unos a otros y eso es algo que no debería de estar sucediendo y pasando, pero simplemente por el seguir el aquí y el ahora, vea hasta dónde nos puede llevar. Y para cerrar segunda parte del estudio de Segunda de Reyes capítulo 17, terminamos con el versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de los profetas. Por tal motivo, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria. Dios advirtió, Dios fue ignorado y Dios tomó por sí justicia. Por estas múltiples razones, Israel fue llevado cautivo a Siria. ¿Dónde quedó su libertad? ¿Dónde quedaron sus riquezas? ¿Dónde quedaron sus placeres? Ahora saben cómo estaban el pueblo de Israel, como esclavos. ¿Dónde quedó todo ese momento, todo ese disfrute, toda esa vida que habían construido con tanto esfuerzo, con tanto sudor, con tanta arrogancia? ¿Dónde quedó todo eso? Finalmente fueron llevados esclavos. Y es lo que Dios nos dice: ¿de qué te sirve que te alejes de mí, que lleves una vida pecaminosa? Y alguien puede decir, pues mira, ni siquiera hago nada, estoy en mi casa, nada más no voy a la iglesia, sí escucho el mensaje o a veces me acuerdo de Dios, sí salgo con mis amigos, pero tampoco me emborracho, le hago haciendo pleito a alguien más. O no ando hablando mal de la gente, pues nada más estoy en mi cuarto jugando y viviendo mi vida, ¿no? Y creímos que eso está bien, creímos que eso no tiene nada de malo, creímos que eso no va a traer consecuencia, porque no hemos entendido más bien quién es Dios y qué busca de nosotros Dios y cómo debemos nosotros responder a su amor y su misericordia. Y esto es lo que es el engaño del pecado. Pretende ser un buen amigo, un buen compañero, alguien que te entiende, alguien que dice, ay, no pasa nada, no tiene nada de malo si no vas a la iglesia. Mira, pon pretexto de que el pastor es muy malo, o que no sabe predicar, o que no tiene teología, o que no hace esto. Pues no te congregues, o es que todas las iglesias están mal. Pues tú nada más por ahí acuérdate de Dios, o haz una oración simple, insignificante. Pues al final de cuentas estás en tu cama, no le estás haciendo mal a nadie, estás descansando, ¿no? Tuviste una semana muy pesada en el trabajo. Y la gente puede decir, es cierto, pues sí, no estoy haciendo mal a nadie. Pero el meollo de todo esto es lo que hay en el corazón.
Vuelvo al punto. Si Dios nos confrontara en la semana, en esta semana que pasó, ¿cuántas cosas no viviste en la escuela? ¿Cuántas cosas viviste en el trabajo? ¿Hubo celos? ¿Hubo codicia en tu corazón? ¿Hubo adulterio en tu corazón, con tu mirada? ¿Hubo malos pensamientos hacia alguien más? ¿Te involucraste en una plática que no debías involucrarte, que se hablaba o se decía contra alguien más? ¿Coqueteaste con alguien? Em, ¿Cediste a algo? ¿Estás en una relación que no es un desposorio? ¿Estás en relaciones tóxicas? ¿Estás teniendo malos pensamientos de cualquier tipo, sexual, llenos de malicia, de maldad, de ira, de enojo? Con eso es más que suficiente para que dejes de pensar y decir, pues nada más estoy en mi casa y no le hago mal a nadie. Ten cuidado, porque Dios no solamente busca el exterior, sino se ocupa en el interior, cómo está tu corazón. Haz caso hoy a lo que Dios te está diciendo. Arrepiéntete, vuelve a Dios y vuelve a sus caminos. No deseches su ley. No pienses que su ley es mala, es pesada, que es un yugo difícil de llevar. Al contrario, Dios te quiere ofrecer las maravillas y los beneficios que hay de cumplir la ley de Dios. Créeme, se lleva una vida en paz, se lleva una vida tranquila. Hay muchas cosas que empiezan a resbalarse porque entendemos el propósito verdadero de Dios. Y todas esas cosas malas que nos hacen, que nos suceden, miren, pronto son desechadas porque entendemos verdaderamente quién es Dios y encontramos ese amor que cubre todo eso que nosotros necesitamos porque Cristo es suficiente. Y para tu vida, joven, para tu vida, jovencita, Cristo es suficiente. Mis hermanos, su palabra es suficiente. No crean en algo más que su palabra. Siga su camino. Aunque a usted le guste algo, aunque usted desee algo, aunque quisieras hacer algo, si está en contra de la voluntad de Dios, abstente y vas a ver que te va a ir mejor. Porque ese es Dios buscando el bien para sus hijos de esa manera. Dios te guarde y Dios te bendiga. Y nos vemos en la parte número 3 para concluir nuestro estudio de Segunda de Reyes, capítulo 17. Dios te bendiga. Fe Verdadera es un proyecto que busca llevar el Evangelio por medio de personas equipadas en la sana doctrina, respaldadas por una vida llena de fruto y que ese fruto permanezca para contagiar la pasión por obedecer y vivir la palabra de Dios en todo el mundo.